Jesús histórico, parte 3. Santo Niño de Atocha, ruega por nosotros. Muy bien, antes de iniciar, les he pedido a todos los asistentes al curso de Jesús histórico que narren. Estoy explicando para aquellos de los que lo ven, que lo van a ver, los 5 que lo van a ver. Les he pedido que escriban sobre los títulos de Jesús, los nombres con los que nos referimos a Él, los títulos, los nombres, los adjetivos que utilizamos para referirnos a Jesús, son un pequeño credo, son un resumen de la fe, un resumen, ahora sí, de la persona. Hoy celebramos a los santos arcángeles. Cada uno de estos arcángeles, su nombre significa su misión. El nombre significa la misión. Que la podamos entender o que no las entendamos, esa es otra historia. Pero representa una actuación de Dios a través de un agente, ahora sí, de una persona, de una figura angelical. Y representa este desarrollo. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios? Todos estos nombres, él hace referencia a Dios. Miguel, Gabriel, Rafael, él siempre hace referencia. Si pensáramos en el resto de los arcángeles, Uriel y todos los demás, todos acaban en él, salvo alguna excepción por ahí, ¿no? Hasta Luzbel acaba en él. También es un arcángel, recordemos, ¿no? El más bello de todos, por cierto. Bueno, el punto al que vamos. Los nombres sintetizan, resumen la forma en la que se relaciona una persona con otra. Yo les digo, ¿a qué persona le hablan ustedes con más cariño? No se vayan a hacer como yo, que luego a las personas que les hablo no son personas a los que les hablo con más cariño. Si llegan a los que les hablo así con más delicadeza es a mis perros. Cuando llego, ¿cómo están, hijos de mi corazón? Fíjense nada más qué tipo de palabras. Yo estoy seguro que muchos papás no les hablan así a sus hijos. Hijos de mi corazón. También cuando estoy enojado les digo, hijos de su madre. Pero bueno, cuando nosotros pensamos en los nombres de Jesús, son un resumen, son una confesión de fe, son una síntesis teológica. Cada uno de estos títulos representa una síntesis, una aproximación. Todo lo que ustedes apuntaron ahí, ¿hay alguno que quiera compartir? Así, de manera así muy libre, muy así como voluntaria. Todavía no pasamos a la etapa de tú y tú. Alguien que quiera compartir. No hay errores, es nada más, era un experimento. Yo escribí muy poquito, ¿no importa? ¿Cuál es el título que le tocó a usted? Jesús Señor. Señor, muy bien. Jesús es el Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad, Salvador y Señor Dios nuestro. Bueno, ahí ya está haciendo un desarrollo de esa confesión de fe. ¿Cómo llamaban los judíos a Dios? ¿Cuál era el nombre de Dios? El tetragrama es exactamente Yahvé. Pero ellos no lo pronunciaban porque el nombre de Dios no se pronunciaba. A la hora que lo leían, no decían el tetragrama, decían Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor, el Señor. Pues el pueblo de Israel, a la hora de referirse a Dios, esto es historia, esto es historia. El pueblo de Israel no es confesión de fe. Ellos se dirigían a Dios, no pronunciaban el nombre de Dios, el tetragrama, no lo pronunciaban nunca. Se referían a Dios como Adonai, y Adonai significaba el Señor.
Para más detalles, puedes consultar las clases del Padre Juan García Rubalcaba, sacerdote de la Arquidiócesis de Tijuana. En su clase número 105 explicó ampliamente el tetragrama Yahvé. En el minuto 15 con 27 segundos del video comienza con la explicación. El link te lo dejo en la parte de abajo de la descripción de este video. Aquí está. El curso se titula En contacto con la Biblia, transmitido en 2020 por Arquidiócesis de Tijuana. Del título de este nombre. Cuando se lo aplican a Jesús significa exactamente lo que nos dijo Martín ahorita. Es una proclamación de que Jesús es Dios. Cuando se usa ese título, Jesucristo es el Señor o Jesús es el Señor, que por cierto es la síntesis de fe o la confesión de fe más antigua que tiene el cristianismo, que tenemos dentro de nuestra religión. La confesión de fe más antigua que hay es esta. Esta es la confesión de fe. Es el credo más breve y más antiguo que tenemos los cristianos. Jesucristo es el Señor o Jesús es el Señor. En Tijuana hay un lugar muy significativo donde está esta proclamación de fe. ¿Dónde es? Están letras grandotas y se ve por toda la ciudad. Si ustedes usan el buscador de Google, el satélite, aparece. ¿Dónde? En el Cerro Colorado está con letras grandotas. Jesús es el Señor. Y primero lo hacían los emis, luego se lo prohibieron a los emis y curiosamente salieron los hermanos, no me acuerdo si son los de la Luz del Mundo, quiénes son, pero ellos lo pusieron. Primero lo ponía el seminario. El seminario le hicieron presión y bullying para que ya no quisiera y luego empezaron a hacerlo ellos, pero siguió haciéndose. Es la profesión de fe más antigua. Bueno, ahora bien, tenemos que ubicarnos. Ya dijimos que los títulos son síntesis de fe, son confesiones, es como un credo chiquito, y son también un punto para acercarnos. Algunos teléfonos ahorita traen un sistema que traen una lupa. ¿Para qué sirve una lupa? Para acercar, para hacer más grande, para poder visualizar mejor los detalles. Cuando nosotros usamos una lupa, ¿qué pasa con lo que está alrededor de la lupa? Se deja de ver. Lo mismo pasa con los títulos o con los nombres que le damos a Jesús. A lo mismo pasa, es una lupa, nos ayuda a acercarnos a la persona, tanto a nivel histórico como a nivel de fe, nos ayuda a acercarnos, pero dejamos de ver muchas cosas alrededor. Hay un título que yo no les di, hay muchos títulos, por ejemplo, títulos cristológicos que utilizamos, Cristo médico, por ejemplo. O sea, Cristo, no lo dijimos tampoco, el buen pastor. O sea, cada uno de los títulos nos ayuda a acercarnos a la persona de Jesús, pero también nos ayuda o tiene el peligro de que puede hacer que lo demás se nos pierda de vista. Entonces, como regla, no podemos casarnos con un solo título. Si tuviéramos que escoger uno de entre todos, aún el que le aplica mejor. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. Aún ese ocupamos redondearlo y complementarlo con otros. ¿A alguno le tocó hijo de hombre? ¿Qué le puso de ese título? Aquel que conocían como hijo adoptivo de San José y nuestra Madre María Santísima. Muy bien. El punto que no está ahí, pero que usted está diciendo, es la humanidad. O sea, si fue hijo adoptivo de José y si fue hijo de nuestra Madre Santísima, entonces era una persona.
como nosotros. Entonces, es la humanidad, pero no es lo único. Ese título en concreto, de hecho hoy la primera lectura y el Evangelio del día hablaban sobre eso. En la primera lectura era a los que fueron a misa. ¿De quién era la primera lectura? De Daniel. Del profeta Daniel. Muy bien. Y ahí él habla del Hijo del Hombre que está sentado frente al anciano de muchos años. Cuando usa la palabra de muchos años se refiere a que ha vivido por siempre. Tradúzcase como el que ha vivido por siempre. El anciano de años, o sea, decir esas dos palabras, un anciano es alguien que tiene años. Pero decir que este anciano es de años, o sea, habla de eternidad, de preexistencia. Exactamente, está haciendo, el profeta Daniel está haciendo referencia a esta relación de esta figura del Hijo del Hombre, pero también el que está en la presencia de Dios por siempre. O sea, está haciendo ahora sí una aproximación muy divertida, muy profunda, muy interesante. Muy interesante. Pero aparte de la humanidad, que es lo primero, está por otro lado la preexistencia o la existencia en la eternidad. Eso decía ahora sí el profeta Daniel. Pero además de esto tiene otra forma de verse. En la evolución, en el desarrollo del pueblo de Israel, a alguien le tocó la de Mesías. Antes de decir lo que iba a decir, ¿a quién le tocó Mesías? ¿Qué fue lo que puso? Maestro, promesa de un profeta, un enviado de Dios, salvador del mundo, Dios con nosotros. Bueno, todo eso, todos son títulos. El apartado del elegido de Dios o el que está con Dios, este apartado de ungido, o sea, de unción, hace referencia. Mesías significa ungido y Mesías significa Cristo. O sea, cuando pensamos, ahora eso es lo que significa históricamente para nosotros, pero vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué significaba Mesías para el pueblo de Israel? Un rey. Un rey, alguien poderoso, alguien... Libertador. ¿Mande? Libertador. Un libertador, pero libertador, aquí estamos divertidos. A través de la historia muchos han luchado por la libertad de otros, por ejemplo, en muchas de nuestras repúblicas de América Latina, los grandes luchadores sociales se convirtieron en grandes dictadores. O sea, querían liberar al pueblo de la opresión de los otros para poderlos oprimir ellos. O sea, el pueblo de Israel tenía la ilusión no solo de que los liberara de los poderes de aquel tiempo, sino de que ellos iban a ser los que tuvieran el dominio de todos a partir de ese momento. Entonces, la imagen del Mesías para el pueblo de Israel era una imagen no cristiana. O sea, era una imagen ni siquiera querida por Dios. Era de alguien poderoso, libertador, que ponía a los judíos en el centro del planeta. Y además era político y era material o económico, su imagen de Mesías. Ahora bien, cuando hablamos de hijo de hombre, la imagen de hijo de hombre de Daniel a través de los profetas se unió a la imagen del siervo de Yahvé. ¿Alguien, o el siervo de Dios? ¿Alguien le tocó siervo de Dios? ¿O siervo? No, bueno. Si le tocó, está haciendo mutis para que yo le siga. Esta imagen de siervo de Dios, o de siervo doliente, o de siervo sufriente, se unió a la imagen de hijo de hombre. Se unió. Y entonces los profetas no hablaban de un emperador, o de un rey, o de alguien poderoso, de un Mesías de este estilo, sino que hablaban de alguien que podía ofrecerse como sacrificio por los demás, ofrecerse él mismo para perdonar a los demás. Esto es lo que se desarrolla a través de los profetas.
Concretamente es el profeta Isaías el que logra esta síntesis, que luego seguirá Jeremías y otros tantos más. Unen la figura, si pensamos en la figura del Hijo de Hombre, unen la figura del siervo sufriente, le llaman el siervo de Dios o el siervo de Yahvé, así le llama el profeta Isaías. Une estos dos, y entonces ya no es a través del poder, sino es a través de su entrega. Cuando San Juan Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios, ¿qué le dice? Que quite el pecado. No, sí, pero ¿a alguien le tocó el Cordero? Sí. ¿Qué nos dice usted? Lo que se le haya ocurrido. Cordero, bueno, pues como es la víctima que se ofrece al Padre para salvarnos a nosotros. 1000 puntos. Cuando San Juan Bautista ve a Jesús, él dice el Cordero de Dios, es un título que le da San Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios, que nosotros repetimos en todas las misas. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Hijo de Hombre, que el siervo doliente es al mismo tiempo que se inmola, que se hace sacrificio, que se hace ofrenda, que se consagra a Dios. Entonces lo que le está diciendo puede sonar, si ahorita llega alguien, es que tú eres un cordero, ¿qué le está diciendo? Y si le dice eres un borrego, también lo tomamos como algo ofensivo. Pero el pueblo de Israel tenía dentro de sus ritos un rito donde los pecados de todos los anotaban y se los pegaban a un cordero. A un cordero, chivo, cabrito, como quiera llamarle. De un año se los pegaban y luego los aventaban al desierto. Ya no los volvían a ver. Así, ay, pobrecito cordero. Sí, pobrecito cordero, porque la gente pobre que tenía que vivir en el desierto, esos días agarraba muchos corderos gratis. O sea, sí, agarraban, les quitaban y decían, gracias Señor por los pecadores estos. O sea, que nos están alimentando, porque en aquel tiempo habíamos los babuinos y siguen viviendo ahí, siguen viviendo en el desierto. Se beneficiaban de esta tradición. Padre, ¿cuánto tiempo duraban los corderos en el desierto? Pues 1 o 2 horas cuando mucho, porque ya estaban todo el mundo listo, hasta los leones y todos, a ver quién llegaba primero. Bueno, a algunos les darse así como si estuviera hablando de masa. Mis hermanos, así era como funcionaba. Había mucha gente que vivía en el desierto, todos los leprosos vivían en el desierto, todos los que habían sido expulsados de la comunidad vivían en el desierto, los bandidos, los celotas, los monjes, los primeros monjes de aquellos tiempos, los que vivían por ejemplo en Qumran y estos lugares, comunidades de aquellos tiempos que vivían aparte, se beneficiaban de este tipo de ritos. A veces nada más alcanzamos a ver por encima lo de los ritos. Sí se beneficiaban también los que creaban estos animales. O sea, había una consecuencia humana, material, bastante importante. Pero bueno, cuando a Jesús se le dice, este es el Cordero de Dios, se está haciendo la referencia a todos estos otros títulos, a todos estos resúmenes de fe. Entonces, a la hora que nosotros nos acercamos a estos títulos, tenemos que empezar a armar nuestro rompecabezas. Voy a hacerles una pregunta. Bueno, vamos a ver, ¿qué otro título? ¿Cuál te tocó a ti, Mauricio? La verdad. Ese se lo da, él mismo lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino, el que quiera seguirme, el que crea en mí, que me siga. El que descubre la verdad sigue al Señor. Esperemos que así sea. Y para todos, ¿no? Esperemos que sea para todos, ¿no? Entonces, ¿a quién le tocó el camino? Pues a mí se me vino precisamente esa frase de el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué significa? Bueno, no se preocupe, lo que dijimos que es lo que se nos viene a la mente. Cuando hablamos de la verdad, es como cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es qué o es quién?
¿Es quién? ¿Sí? El Verbo encarnado, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es la palabra. Jesucristo es la palabra. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hablamos de descubrir esta identidad de Dios, pero también la identidad del nosotros y del yo. La verdad nos hace libres, la verdad se convierte en el criterio que debe de iluminar nuestra vida. No en una posesión, que a veces desgraciadamente la tomamos de esa manera, ¿no? Es que yo tengo la verdad. No. Lo que tú tienes se llama capricho, berrinche, malestar, pero no tiene nada que ver con la verdad. Y no la puedes poseer. Puedes dejar que la verdad te posea. Esa es otra historia. Te guíe, te ilumine. O sea, pero no es que uno la tenga y no hay monopolio, ¿eh? Esa es otra realidad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de este camino, no solo de sentimientos, sino también de sentimientos, sí, de fe, sí, pero también de razón. El Señor no nos da ningún don para que lo guardemos en el cajón, ¿eh? Cuando hablamos del camino, también Él habla, y esto no le toca a nadie. Por ejemplo, yo soy la puerta. El que no entra por mí es un ladrón. O sea, el que no entra por la puerta es un ladrón. ¿Quién se mete a la casa? Ahora sí, por lugar que no sea la puerta. Únicamente se meten los ladrones. Entonces, todos estos títulos y más que nos hacen falta por ahí, de los que les tocaron, los podemos dividir nosotros en dos espacios. ¿Cuáles usó Jesús? ¿Cuáles se aplicó Jesús históricamente? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles sí se aplicó y cuáles no se aplicó? Ya vimos que son un chorro. Y hay más, ¿eh? Y hay más ahí. Por ahí a alguien le tocó el Hijo de Dios. No se haga si no empieza a buscar. Perdón. A mí me tocó el hijo de David. No. Hijo de Dios. ¿Qué le puso, madre? Lo que se le haya venido, no se preocupe. Yo puse que Jesús era el hijo de Dios y que era como incomprensible para los de aquel tiempo pensar que él era el hijo de Dios. Sí era incomprensible, pero curiosamente lo logró. Porque si no, no estaremos platicando aquí. No lo logró con todos. Ahora, ¿qué es lo más importante de este título? Es la relación que Jesús guarda con su Padre. ¿Qué tipo de relación es esa? Padre-hijo. Filiación filial. Es una relación filial. Toda la identidad de Jesús está marcada por este título. Ahora, cuando hablamos de hijo de David, ¿cuál es la diferencia entre hijo de Dios y hijo de David? No, nomás dígame lo que usted le puso de hijo de David, no se preocupe por eso. Aquí yo le puse, me recordé del pasaje de los leprosos que le decían ten compasión de nosotros, y también puse que es Salvador del mundo. Salvador es otro título. ¿En dónde se resume el título de Salvador? ¿Qué significa el nombre de nuestro Señor? ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor? Pues Jesús. Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Jesús significa Salvador, es lo que significa, ¿eh? Bueno, hijo de David. Hijo de David nos habla de una relación con el pueblo de la alianza, con el pueblo de la promesa, con el pueblo elegido. O sea, es parte de este pueblo, es parte de esta alianza, es parte de su historia de salvación. Eso es lo que significa hijo de David. Cuando hablamos de hijo de David, y lo decimos también a la entrada de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. ¿Cuándo hacemos eso? Domingo de Ramos. El domingo de Ramos. Entonces también se menciona ahí. Y hay otros apartados más. Bueno, teníamos que ver esos. Nos falta Jesús profeta. ¿Quién le tocó el de profeta? Pues con la palabra profeta me vino a la mente inmediatamente anuncia y denuncia.
Anuncia la buena nueva del reino de Dios, reino de amor, justicia y paz. Anuncia la verdad. Denuncia las injusticias, la falta de amor, la correcta, que se dé una correcta interpretación de las escrituras. Jesús es profeta y hay una cosa que no puso ahí, Panchita, que a nadie nos gusta poner. Todo lo que dijo está bien, está perfecto. Nomás le faltó poner que como todos los profetas sufre, padece, es perseguido y es asesinado también por eso, o sea, es ajusticiado, y la palabra está mal dicha. La palabra ajusticiado fue asesinado, eso es más correcto. Ajusticiado quiere decir que te dan lo que te mereces porque faltaste a la justicia. En el caso de nuestro Señor no aplica. O sea, fue asesinado criminalmente. Entonces, es profeta también porque se inserta en esta dinámica. Ahora, esto del sufrimiento a nosotros nos puede parecer así como raro, pero es una señal también de su humanidad. Es un signo de su humanidad. Únicamente sufre aquel que es humano. Padece, experimenta todas estas realidades. Profeta, maestro. Maestro, lleno de sabiduría y conocimiento, hablaba a la gente de acuerdo a su oficio, edad, situación social, familiar y cultural. Enseñaba con seguridad y autoridad. Nunca se apartaba de su tema principal, que era el reino de Dios. Hablaba con ejemplos, o sea, parábolas, para que los sencillos entendieran. No esperaba, sino que buscaba y llamaba a sus discípulos. Aquí es divertido. Nos vamos a meter en una complicación. ¿Cómo llamaban los discípulos a Jesús? ¿Cómo le decían? ¿Señor o maestro? ¿Cómo le decían? ¿Señor o maestro? Maestro. Curiosamente, no. Los discípulos le decían Señor. Los discípulos. El resto, la raza que lo escuchaba y lo seguía, le decía maestro. La diferencia entre decirle Señor y maestro, para muchos, hasta la fecha, Jesús es un maestro, pero no es Dios, no es Hijo de Dios, no es el Salvador, no es el Cordero de Dios, no es nada de lo que hemos estado viendo. Entonces, los discípulos se dirigían a Jesús como Señor, que implicaba que además de reconocerlo como profeta, como maestro, como Cordero, lo reconocían principalmente como Dios. Ahora bien, la pregunta anterior que nos hicimos es: ¿cuáles títulos sí se aplica a Jesús y cuáles no se aplica? ¿Cuáles títulos le aplica a la comunidad después de la resurrección? ¿Por ahí a alguien le tocó la resurrección? Pues yo le puse creador de la vida, que resucitó por nosotros y está sentado a la derecha del Padre. La glorificación. Excelente perspectiva. Cuando él dice yo soy la resurrección y la vida, nosotros rara vez pensamos en lo que dijo usted de la creación. Pero los padres van a decir, ¿cómo que Jesús es la creación? Sí, ¿cómo se crea todo el universo? De acuerdo a la perspectiva cristiana. No van a salir ahorita con la teoría de la evolución o la teoría... Sí saben que la teoría ahorita más popular de la creación es la teoría del Big Bang, o sea, de la gran explosión. Es la teoría más aceptada acerca de la creación. Es una teoría como todas las demás, es la más aceptada. Adivinen quién la hizo. El padre Lamartine. Era un sacerdote que era físico y biólogo y astrólogo y cuantas cosas más. Pero él es el creador de esta teoría. No es una teoría contra Dios, es una teoría científica bien fundamentada, la más aceptada, pero no está hecha para ir contra Dios. De hecho, él quería iluminar a través de la fe la ciencia, cosa que a algunos no le perdonan todavía, sobre todo porque se volvió una de las favoritas, ¿no?
en el campo científico. Pero el punto es cómo se crea el universo desde el Génesis. El Señor empieza, con todo respeto, Señor, por lo que voy a decir enseguida, empieza diciendo abracadabra o alguna cosa así. Empieza hablando y mientras habla crea con su palabra. Y nosotros, la palabra de Dios es Jesús. ¿Qué es el designio del Padre? Sí, como todo en la existencia, sí, todo lo podemos referir. Cristo nos lleva al Padre. Eso es en términos teológicos y en términos del Génesis. Pero crea con su palabra. Entonces, ahorita que nos habla, cuando Jesús se refiere a yo soy la resurrección, Él mismo lo dice. Yo soy la resurrección y la vida. Lo dice en un contexto muy particular. Pero bueno, ¿cuáles títulos sí se aplican? Pues Hijo de hombre. Hijo de hombre, el favorito de América. Es su título favorito de él. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y así podemos encontrar muchas frases del Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre es una de sus favoritas, pero hay otra que también es de sus favoritas. Y toda su vida está centrada a través de este otro título. El Cordero. Curiosamente no. Yo soy el buen pastor. No, no es de sus favoritos. Pero sí la dice. Le van a batallar. Dice también, yo soy el camino, la verdad. Sí, no, le van a batallar. Yo soy la puerta. No. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es de sus favoritos. Pues por eso murió. Es la causa de su muerte. A él lo asesinan porque él dice que es hijo de Dios. Pero no solamente en esto, toda su vida, eso de enseñar a sus discípulos a referirse a Dios como Abba, como papito, como papi, como acá en el norte sería pa. O sea, le ponemos una P disfrazada de apa. Pero así es como, ¿cómo es posible que sea tan parecido? Allá decían Abba y nosotros decimos Apa. Estamos cerca del Señor. Entonces, esta realidad se me queda viendo, Panchita, ¿por qué se ríe? Es la verdad. Es cierto, no es una cosa. Porque aquí no usamos casi el papi o el mami. No. Papá, mamá. Papá. Bueno, otra vez llegar. Papá, ya vine. Pero bueno, el punto es, estos dos títulos son los títulos favoritos que Jesús sí se aplica. Los dos que más se aplica a él. Hay algunos que los usan. Y ahorita nos metemos en ese problema si gustan. Pero él, básicamente estos dos, hijo de hombre, hijo de Dios. Ahora, que él diga hijo de Dios, no lo dice. Pero sí dice mi Padre y vuestro Padre. Y sí enseña a los demás a llamar Padre a Dios con el Padre Nuestro. Y también está siempre yo no, o sea, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y hay mucha referencia. Toda su vida va en relación a, no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. O sea, toda su vida está en este contexto. Esos dos títulos, les voy a hacer una pregunta. Los que sepan, les voy a preguntar a todos y nadie quiero que responda antes de los demás. Todos van a responder. ¿Cuál es la forma correcta de referirse hacia su servidor? Títulos. Con respeto. Sí, pero ¿algún título concreto? Padre. Usted dice Padre. Es uno. Ya no diga más. Ahora se lo voy a poner más fácil, ¿sí? Señor cura. Señor párroco. Señor párroco. Presbítero. Curiosamente, ese es el correcto, ese es el indicado. Su persona, o sea, su servidor, en cuanto a mi persona, la forma, el título que me corresponde es el de presbítero. Los que usan el término
padre lo hacen por cariño, por respeto y a veces por conveniencia, para manipulación, con efectos de manipulación. Pero el nombre correcto es presbítero. Ese es el nombre correcto. La palabra significa así tal cual anciano. No la completo todavía, pero ahí voy entonces, paso a paso ahí voy. Entonces, pero ese es el nombre correcto. Todos los demás formas también me los puedo aplicar. De hecho, me pidieron que pusiera mi nombre en un lugar donde no quería ponerlo y me puse bien sangrón, le puse todos los títulos que podía. Señor, cura, presbítero, licenciado Jorge Ricardo Padilla Ramírez. Y me faltó poner maestro, licenciado. Va a decir, padre, ¿por qué se aplica el título de maestro? Porque tengo maestría. Que la viva, que la aplica o que le dé. Pero ese no es el punto. El que me hizo enojar, sí, pon tu nombre bien, porque había puesto nada más Jorge Padilla. No les digo quién me hizo que pusiera todo lo demás, porque luego van a decir, ay padre, qué berrinchudo. El señor arzobispo. Y sí le puse, ocupaba 2 renglones después para todos. Pero bueno, me desahogué en ese momento. Me desestresé. El título correcto es presbítero. Todos los demás son funcionales. Señor cura tiene que ver con la función que se me encomienda. La cura de almas. La cura de almas, que es la atención de una comunidad. Eso es. Pero bueno, ¿cuáles sí se aplican y cuáles no se aplican? El Señor usa estos dos como sus favoritos. Pero hay varios, todos los demás, que le aplica a la comunidad. Uno se los aplica en vida y otro se los aplica también vivo, pero ya resucitado, glorificado. Voy a empezar a nombrar algunos. Ustedes me dicen si se los dieron en vida o si se los dieron ya glorificado. Pero lo aplicamos al tiempo posterior a la resurrección. El Señor, durante su vida o después ya resucitado. Su vida. Las dos. También ya glorificado, Señor mío y Dios mío, con Tomás. Sí. ¿Quién nada más? Levante la mano los que dicen que antes y después o nada más después. Después. Nada más después. Los demás no levantaron la mano. ¿De qué se trata esto? Curiosamente el título se vuelve viral, se vuelve trending topic después de la resurrección. Es el que más se usa. Sí se usa también cuando está vivo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, lo utiliza San Pedro. El detalle está en que en el relato de los evangelios, que quedamos que no era cronológico, se utiliza para colocarlo en ese momento. En ese momento se usa el Señor mío y Dios mío, pero está haciendo referencia a una situación narrada después de. No sé si me explico. Si les pidiera una evaluación de qué tan serio soy como persona, a lo mejor ya con 15 años de sacerdote algunos dicen, no, pues es más o menos serio. Pero qué tal si les presento mi archivo de la secundaria. Van a decir, ay, padre, qué presumido. Así estaba. Y ya me valían los citatorios como llamadas telefónicas. Entonces, no es lo mismo, pero ya después van a decir, no, era un angelito, no quebraba un plato, nunca hacía nada malo. De tantas veces que fue mi papá, porque mi mamá lo mandaba a él cuando se trataba de problemas. Digo, cuando sea para diplomas yo voy, cuando sea para problemas te toca ir a ti. Mi papá acabó siendo best friend del director de la secundaria, de tanto que iba. No podía entender el director cómo había salido, yo cómo había salido.
Pero bueno, el punto al que voy. Los apóstoles, los evangelistas, perdón, escriben después de la resurrección y están acomodando con una idea teológica, con una intención, palabras antes de los eventos, porque ya pasaron los eventos. Es como cuando nosotros celebramos el Via Crucis. Celebramos el Via Crucis, pero no nos deprimimos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor resucitó. O sea, no se trata de, no es martirio, no es que seamos sádicos o, ¿cómo se llaman los otros que les gusta? Sádico es el que le gusta, masoquista. O sea, no es que seamos masoquistas. O sea, sabemos, aunque celebremos y aunque hagamos esto o lo otro, tenemos muy claro que el Señor resucitó. Estamos celebrando, estamos haciendo el recuerdo de la pasión, muerte, resurrección, pero desde la perspectiva de la resurrección, que es muy diferente. Entonces, a la hora que escriben, ellos están escribiendo desde la perspectiva de la resurrección. Entonces, en realidad estos títulos no se le dieron al Señor antes de la resurrección. No se le dieron. Se le dieron hasta después de la resurrección. Es el Señor, es Adonai, es Dios. O sea, nadie, cuando Jesús andaba predicando, todos se cuestionaban: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este que puede hacer estas cosas, que puede devolver, que hace hablar a los mudos y oír a los sordos, que hace ver a los ciegos? ¿Quién es este? Es la pregunta fundamental de los evangelios. La respuesta que estamos viendo ahorita es: ¿quién dice él que es? Él dice que es el Hijo del Hombre y se manifiesta como aquel que está en relación filial, aquel que es el Hijo. Son los dos títulos que más utiliza. Cuando hablamos, por ejemplo, del título maestro, ¿se lo dieron en vida o se lo dieron después, ya resucitado? En vida. En vida. El título profeta. En vida. En vida. En vida. Durante su ministerio público. Aquí no quiero que después piensen, después de muerto, no. Después de resucitado. En vida quiere decir el periodo de su ministerio público, y después de eso, ya resucitado, es el periodo de su vida ya en un estado glorificado, sentado a la derecha del Padre. Como bien nos dijeron, citando el credo niceno-constantinopolitano, y concretamente citando Calcedonia, ¿no? El concilio de Calcedonia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Glorificado, Padre? No, curiosamente, en vida. Eso Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad. Hablan sobre... Ahora, cuando él dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos, igual es en vida. Es la forma. ¿Mande? Y lo dice él. Sí, tal cual. ¿Algún otro título que se me escape? Hijo de David. En vida. ¿Algún otro título que se me esté escapando? El de pastor, por ejemplo. La puerta. Yo soy el pastor, yo soy la puerta. Todo esto es en vida. Por ahí me falta uno. Mesías. El Mesías. En vida. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Se lo dieron en vida o no se lo dieron en vida? Los dejé así como pensando todavía. Pues como en el los otro del Señor. evangelios se escribieron después de la resurrección, pues ahora sí que... En vida. Sí le trataron de dar el título en vida, pero él siempre se negó. O sea, no decía que no fuera el Mesías, decía que no era el Mesías como ellos querían que fuera. Hay un pasaje Pero donde cuando- dicen que tú eres el Mesías. Ajá, Él cuando- dice, tú lo has dicho. Y él dice Sí. la gente que soy yo. Pero ¿a quién se lo dice? A sus discípulos. en Curiosamente Pilato. no. En ese caso se lo está diciendo a Pilatos y también se lo dice a la samaritana. Son contextos que no están politizados de la misma manera que están politizados en el pueblo de Israel.
Cuando le está hablando a Pilatos, Pilatos le vale gorro lo que piensen los judíos acerca del Mesías. Él está preguntando, él a título de Jesús dice, ¿eso lo preguntas por ti o te lo han dicho? Y le pregunta también sobre la verdad y le dice, yo soy la verdad. O sea, sí, pero es a un no judío y a una no judía, la samaritana. Sí le dice. O hay otros pasajes donde quieren proclamarlo rey después de la multiplicación de los panes, donde él les dice, ahí se ven y no, gracias. Porque su idea no está muy politizada la figura, el nombre de Mesías. Sí, él es el Mesías. Pero de hecho les pide, cuando hay estas confesiones, no se lo digan a nadie. Y se le llama el secreto mesiánico. O sea, porque lo que entienden por Mesías no es lo que corresponde a lo que él es. Y de hecho él no lo usa para sí más que en estas dos ocasiones. En el caso de Pilatos, a la hora de su juicio, y también en el juicio le preguntan si es el Hijo de Dios, y esa es la causa de muerte. Tú lo has dicho. O sea, pero ya está en ese camino, ya está en esa situación. Entonces, cuando ya no es el modelo que ellos tenían de esa palabra. Las palabras tienen una historia, tienen un proceso de desarrollo, de evolución, todas las palabras. Ahorita si decimos cristiano, nos referimos más a los protestantes, curiosamente. Es que es cristiano. Las grandes atrocidades que nos pueden pasar en la humanidad, ¿no? ¿Cómo que lo que nosotros somos? No, yo soy católico. Espérate. No puedes ser católico si no eres cristiano. O sea, no puedes ser católico si no eres primero cristiano. O sea, nuestra designación es que somos cristianos, seguidores de Cristo. El cristianismo brota de esto. Entonces, pero ahorita si decimos cristiano, aplica a los hermanos separados. Hace 20 siglos, un poquito menos, 19 siglos y 3/4. Decir cristiano era decir contrarios al imperio. O sea, enemigos del imperio, fanáticos contrarios al imperio, ignorantes. Eso significa. Entonces, las palabras tienen una evolución y hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado que no nos roben las palabras. ¿Cómo se les dice a los perros? Los perros. No. Te la aventaste como Donald Trump. Canino. Sí, esa era la palabra. A Trump le dijeron caninos y él dijo perros. Pero no, aquí les llamamos de un modo muy particular a los perros. Chuchos. Chuchos. ¿A quiénes le decimos chuchos? A los que se llaman Jesús. Hay que tener cuidado de no utilizar los nombres de manera torpe. Y no es raro, es una costumbre. Que su servidor es muy contrario, porque nos la han metido así, la idea, la hemos comprado así de. Fíjense, ¿cómo le decimos a las mujeres pediches que andan en las esquinas? Que se ponen rebosos, sobre todo en lugares donde están los americanos y cosas así. ¿Limosneras? No, Marías. Así decimos, las Marías. Pero en Tijuana nomás, en el sur no. Todo el planeta. Eso no lo sabemos. No. Así hay que salir más seguido, pero sí. Sí, que las acompañen su madre superior. Pero también les dicen así a los que venden artesanías y todo eso. También son las Marías. También son las Marías.
las fabulosas Marías. Entonces, se usan estos nombres, o sea, las palabras tienen un recorrido. En el tiempo del Señor pasaba lo mismo. Esta palabra Mesías, aun que era correcta como tal, la habían desencarnado, le habían quitado todo lo bueno. De hecho, los profetas se habían encargado de luchar contra esta imagen inflada de Mesías, y que no tenía nada que ver con el mesianismo. Ellos querían un rey aquí en la tierra que pudiera decir por dónde caminar y que les diera libertad y que les diera su tierra y que les diera riquezas. Esa era su idea. De hecho, para muchos judíos, por mucho tiempo, si no había riquezas es que eras maldito. Si no tenías salud, eras maldito. O sea, si no te portas bien, Dios te castiga, y te castiga a través de la enfermedad y de la pobreza. Y peor todavía, a través del trabajo. Para los judíos, aquellos que trabajaban todo lo que fuera artesanía, todo lo que fuera trabajo artesanal, perdón. O sea, trabajo de manos, trabajo físico, era solamente los malditos. Tampoco querían mucho a los contadores. Pero es cierto, San Mateo era contador. ¿Cómo se le llamaba? Publicano. Y su trabajo era 3 veces pecador. 3 veces. El trabajo de cobrar impuestos al pueblo de Dios ya era algo malo. El trabajo de cobrarlos para los pueblos invasores, opresores, era el segundo strike. Y el tercer strike que le pusieron a San Mateo es que luego, además de ser publicano, además de estar trabajando para el gobierno opresor, era pecador. ¿Qué no sabe su maestro que está comiendo con esta raza? Y ahí es donde no he venido por los sanos, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, él acepta que él es el Mesías en contextos donde no está politizado, y acepta, ahora sí, y también lo rechaza cuando es en estos ámbitos donde le quiere encargar un proyecto diferente al suyo. Esta es una de las grandes luchas del Señor, si era el suyo. Una de las grandes luchas del Señor. Muy bien. Están los títulos que le dieron a Jesús, los que él se dio, y los títulos que le dieron después. Pero además de esto, tenemos otros títulos que no aparecen o que no destacaron mucho. Se los voy a mencionar nada más brevemente. ¿Cuál título creen que se nos olvidó? Emanuel. Ese es uno, Dios con nosotros. Ese se usa nada más en los evangelios de la infancia del Señor, citando al profeta Isaías. Pero hay títulos que son más y que no se mencionan. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, ¿qué título es el que utiliza de Jesús? Sacerdote. El de sumo sacerdote, el de sacerdote, según el rito de Melquisedec. Entonces, Jesús sacerdote va a decir. Ahora la pregunta, ¿Jesús ejerció el sacerdocio? Sí. Pues, no, yo no me estoy preguntando, si sé la respuesta. ¿Sí, padre? ¿Se dice que sí? No es que yo diga que sí. Es que sí, pero no al estilo de los de la época, de los antiguos sacerdotes del templo de Israel. Que si me preguntan cuántos becerros o cuántas palomas o cuántos... No, porque él era el becerro. O sea, él es el cordero, él fue el cordero, él fue el sacrificio. Entonces, sí ejerció el sacerdocio. ¿Cuál es la función principal de un sacerdote? Y aquí nos vamos a meter en otro problema, ¿no? La humildad para el
No. Conectar al pueblo No, con Dios. es el sacrificio. Mediador. Puente. Eso es lo que dijeron allá atrás, no es lo que estoy diciendo yo. Mediador entre Dios y los hombres. Mediador entre Dios y los hombres. Ese es el trabajo que hizo Jesús. El sacerdote es el que hace esta mediación, este puente entre la humanidad y Dios. Y en el caso de Jesús, Él es el puente. Él es la ofrenda. Él es el sacrificio, el altar y la ofrenda. Y además es quien la ofrece. Entonces, sí, ahí hay que tener, Él no ejerció el sacerdocio al estilo del pueblo de Israel. Es un nuevo sacerdocio. Cuando dice la carta a los hebreos que es según el rito de Melquisedec, es porque Él ofreció pan y vino. Para aquellos que se preguntan por qué nosotros ofrecemos pan y vino, que luego se convierte dentro de nuestra fe en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, es esa referencia. Ese es uno de los títulos que no revisamos. Obvio, este título se lo dan después de la resurrección. Obvio, después de la resurrección. Pero hay otros títulos. Aquí salió también el de mediador, que ya salió ahorita. Cuando hablamos del sacerdocio salió también el de mediador. Pero hay otros, por ejemplo, el Apocalipsis utiliza, el libro del Apocalipsis utiliza algunos títulos. Utiliza el del Cordero, sí, pero utiliza otro que no nos gusta nunca acordarnos de. El juez. 1000 puntos. Él de juez y Él es al mismo tiempo el juicio y el juez. Él es el juicio y Él es el juez. Entonces, esto lo hace el libro del Apocalipsis. Pero hay otros títulos más que no hemos mencionado. Hijo del carpintero. Ese ni se lo dan. Hijo de José. Si dicen, este no es el hijo de José, el carpintero, no dice el carpintero, dice el hijo de José. También dice, no están aquí sus hermanos y sus hermanas, y luego nos dan listas grandes, que luego confunden a muchos. Dice, son hijos, no, dice hermanos de Jesús, no dice hijos de María. Y a mí se me hizo siempre muy fácil entender esto. ¿Así por qué? Porque yo tengo 4 hermanos que no son hijos de mi mamá. Son sus hermanos. Pero se criaron con nosotros como hermanos. A mi papá y a mi mamá les dicen papá y mamá, les decían en paz descansa. Les dicen papá y mamá. Nunca le dijeron cuñado a mi papá. Y eran sus cuñados. Pero él fue su papá. Entonces, cuando me decían a mí, oye, y esto es muy fácil. En las casas de los judíos se acostumbra que vivieran más personas. Igual, en la casa de su servidor siempre había más personas. Aparte de los 4 hermanos de mi mamá, 1 o 2 de mi hija, primos hermanos, que también crecieron algunos de ellos. Los que vivieron más de 3 años ahí, tenemos una relación muy especial. Yo tengo una prima hermana en Jalisco, se llama Graciela, ella vivió 3 años en la casa y le tocó agarrarnos cuando íbamos empezando en tiempos del catecismo. Ella era catequista también. Y Eva, ¿quién creen que es mi prima con la que llevo cuando voy a Jalisco? En la única casa que duermo, aparte de la casa de mis tíos, nada más en su casa. Ahí dicen, ¿por qué? Porque ella es, en cierta manera, como mi hermana. Entonces, bueno, estos son otro título que no hemos visto y ya con eso terminamos, es el de Santo de Dios. ¿Quiénes usaban este se van a escandalizar ahorita que se los diga? ¿Quiénes usaban este? Ya sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los demonios. Sí, en efecto. O sea, para distraerlo, o sea, la palabra que ellos usan, curiosamente, es divertido que los evangelios sean ellos los que alcanzan a descubrir eso. Y también les ordena que se callen. O sea, que se callen sobre eso. Entonces,
está mal porque en los evangelios lo ponen en boca de sus enemigos. No, no está mal. Es un título cristológico también, el Santo de Dios, que significa Hijo de Dios y que significa Dios. Eso y que lo reconozcan los demonios es así como fuerte. No, no es nada fuerte. Si nosotros nos aparecemos junto con una bruja, así, ay, padre, no hay bruja. No, sí hay. Va a reaccionar muy diferente. Si es alguno de ustedes, a decir, ay, padre, qué vanidoso es, así soy yo. A mí es probable que me tenga miedo. Hoy fuimos a visitar varios enfermos. Y digo fuimos porque me acompañó Esther y me acompañó Rafa también, la señora Rafaela. Y los perros a ella le ladraban, a mí no me ladraban. Va a decir, ay, padre, qué panchero. No. O sea, a lo mejor porque no les tengo miedo, aparte porque me encanta. Pero el punto es, así, en torno a las brujas, a mí me tocó entrar a algunas casas donde y salieron corriendo. Así, ¡ay, qué exagerado! No sé, exagerado. Los malos saben identificar, y no hablo por mí, a quien represento. O sea, saben identificar perfectamente a los buenos. Y curiosamente, entre los malos también se saben reconocer quién es más malo. Pero no tenemos por qué tener miedo, esto es algo que pasa muy seguido. Ya sé que son las 8, pero quiero compartirles esto. Cuando llegan los niños que no están bautizados, su servidor tiene un porcentaje de atinarle cuando no están bautizados en un 98-99%. Rara vez me equivoco. Y cuando les digo, los papás se asustan. Así, padre, ¿cómo sabe que? Pues es mi oficio. Me da risa porque llego con los enfermos y si hay médicos luego me preguntan, ¿cómo lo ve? ¿Se va o no se va? Y le digo, pues no se va a ir, y rara vez tampoco me equivoco. Igual cuando les digo, hoy o mañana, cuando mucho, una semana máximo, también rara vez se equivoca. Su servidor, digo, no es su servidor, no es yo, es el anciano, el presbítero, el siervo de Dios, es el que no se equivoca. Va a decir, ¿hay padre de separación de bienes? No hay. Pero no es un punto, no es meritorio mío. A lo que voy. Entonces, sí, los demonios mencionan, llaman a Jesús el Santo de Dios. Es el título favorito. Tranquila. No se asusten, no se asusten. Pasan cosas peores. Ayer tuvimos una misa de cuerpo presente de una persona especial. Paz descanse y Dios lo haya perdonado. Cuando iban metiendo el féretro, empezó a tronar aquello. Dice, ay, claro, sí, empieza a tronar cuando uno no anda bien, y cuando hay gente alrededor que no anda bien, pasan esas cosas. Sí pasan. Y no nos debe de asustar. El cristiano no está para tener miedo, está para que le tengan miedo. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, ya me pasé con 2 minutos.